rcr750.com en nuestra página web, @rcr750 en Twitter, en Instagram. Síganos en nuestras redes sociales. Neomar Hernández, adelante. Gracias, Daniel. Buenas tardes a todos los amigos que nos ven y nos sintonizan a través de www.rcr750.com y también a través de nuestro canal en YouTube. Nos buscas en YouTube como RCR750 o Radio Caracas Radio, así nos puedes buscar en YouTube. Bueno, Daniel, ¿tú conoces una cosa que llaman el Foro Cívico? No. ¿No lo conoces? No. ¿Tú conoces el Fórum de Valencia, verdad? Fórum Tampoco. de Valencia. ¿Tampoco? ¿No conoces el Fórum de Valencia? No. Nunca fui. ¿Tú conoces el Foro Raúl Leoni, por ejemplo, que hacía el finado Lewin Pérez ahí en Bueno, fui a los foros de la Fundación Raúl Leoni. Yo recuerdo haber... No, ponente no fui. No, porque yo recuerdo haber ido allá a escucharte tu palabra establecida. No es verdad. No es verdad. Yo a donde fui invitado, cosa que me honra y que me llevaría a la tumba ese orgullo, es a la cátedra Pío Tamayo del profesor Agustín Blanco Muñoz, en la sala E de la Biblioteca Central de la UCB, uno de mis sitios favoritos. Y esa cátedra Pío Tamayo del profesor, de la gente de la historia actual de la Fundación Pío Tamayo, me invitaron en su momento. Eso fue en el año 2014, estábamos en pleno año de la guerra, ¿no? O por ahí fue la cosa. Y bueno, le agradecí muchísimo al profesor Agustín Blanco Muñoz por esa invitación. Está por ahí grabada. Yo debería montarla en mi canal, ¿vale? Claro. Yo te doy buenas ideas. Yo te traje a la memoria otra vez. Es verdad, doctor. Comparecencia en la cátedra Pío Tamayo. Porque tú compareciste ahí. Yo comparecí, es verdad, yo hubo preguntas y había gente, fue un debate. Pero ese foro cívico, ¿quiénes son? Bueno, yo tenía dudas, ¿no? Entiendo que hay gente que supuestamente está dentro del foro cívico, que son varias representantes, dicen ellos, de varios sectores, pues, de la sociedad civil venezolana. Yo no sé. Sí, mira, ya cuando tú me dices sociedad civil en Venezuela, ya yo sé que eso es un atajo de sinvergüenza. ¿Quién era que decía cuando le hablaban de la sociedad civil, decía, ¿con qué se come eso? Esa fue una frase que impuso Luis Miquelena. Luis Miquelena cuando era el capitoste principal, mano derecha de la desgracia implantada por Chávez. Él impuso esa frase. Pero es que en realidad tiene mucho sentido, Neomar, porque en Venezuela se utiliza el término de la sociedad civil para denominar a individualidades, no a sectores. Y si nosotros vamos, y usted que ha estudiado la ciencia política más de lo que lo he estudiado yo, si nosotros vamos a lo que son los conceptos que distintos pensadores han establecido sobre la sociedad civil, por lo menos en el caso de Gramsci, si no recuerdo mal, él acuña el término sociedad civil para diferenciarla de la sociedad política, pero al mismo tiempo le da una categoría a la sociedad civil de acción dentro del espectro público, de lo público, de la red pública, la cosa pública. Claro. En tal sentido, la sociedad civil no eran personas, no eran individualidades, eran grupos de intereses, eran organizaciones que agrupaban a sectores vinculados con el quehacer público. Entonces, en Venezuela, sobre todo a partir del 2000, de la llegada de Chávez al poder, para apartarse del descrédito que había hacia los partidos, que sobre ese descrédito hacia los partidos se construyó la descomposición del sistema previo al 98 y la instauración del sistema posterior al 98. Entonces, todo aquel que quería involucrarse en la cosa pública, salir en televisión y opinar sobre política, pero salvarse de que le enrostraran que él era un político, decía que él era miembro de la sociedad civil. Y como si la sociedad civil era un partido alternativo. De tal forma aparecía entonces Neomar Hernández y decía que él era representante de la sociedad civil. Y entonces uno le preguntaba, bueno, ¿de qué sector? Entonces, no, porque yo soy representante de la ONG Mi Calle Limpia. Entonces tú salías a buscar si había una ONG llamada Mi Calle Limpia, y eso no existía, eso no estaba registrado, eso no tenía estatuto, eso no tenía miembros, sino que tenía un señor que, a cuenta de tener la ONG Mi Calle Limpia, aparecía en los periódicos, y iba a coger cámara, iba a declarar estupideces y a plantear y a actuar
de forma política apartidista. Y en el momento en que venían unas elecciones, ¡pum!, agarraba Mi Calle Limpia, asociación civil, y la convertía en Movimiento Mi Calle Limpia, con una tarjeta y un color. Eso lo vivimos nosotros con Primero Justicia. Eso lo vivimos nosotros con Ciudadanía Activa. Eso lo vivimos nosotros con Voluntad Popular. Acuérdate que cuando Leopoldo López monta Voluntad Popular, lo primero que se no fue decir que eso no era un partido, sino que eso era un movimiento. Y después salieron con aquello, esa partida sobre todo, todo el ala de marihuaneros, Después tú dices que yo soy el que carga contra el sector de la población, de los amigos del herbolario que ven y escuchan este programa, que le anda poniéndole... Yo no estoy atacando con los amigos del herbolario. Yo no estoy atacando a los que son marihuaneros, estoy sectorizando. Digo. Con lo de Voluntad Popular. Estoy diciendo que el ala marihuanera post-chavista y post-marxista, sobre todo universitaria, que nunca superaron la universidad porque la mayoría no se graduaron, es a ellos lo que yo me estoy refiriendo. A esos en especial. Esos en particular se montan entonces y rescatan los viejos idearios de los movimientos de izquierda que hicieron vida dentro de las universidades venezolanas, principalmente en Caracas, que muchos de ellos asociados fundamentalmente al MAS y a la Liga Socialista y a Bandera Roja. Y entonces arman aquello de que no son partidos, sino un movimiento de movimientos, que son un movimiento de base, y empieza con aquella cosa, todos los derechos para todas las personas. Toda esa cantidad de estupideces lisérgicas que sonarán muy bien. Me acuerdo que había uno ridiculísimo que decía, nosotros no estamos buscando el cambio de una era, sino que estamos en la era del cambio. Esas estupideces, esas cosas rebuscadas. Uno juega con la palabra, ¿no? Pero eran unas cosas que venían ya de la fundación del MAS y las reciclaron, y de los movimientos universitarios de la UCB y de la Simón Bolívar, con aquella facción que tenía el MAS en la Universidad Simón Bolívar llamada Fórmate y Lucha. De ahí viene Roberto Smith, ¿no? Me enteré en estos días. De ahí viene Roberto Smith, de ahí viene este señor Carrasquero, Botellazo. Ajá. De ahí viene... Fórmate y Lucha, se llamaba el movimiento. Cáscara. Cáscara, no sé quién es. Cáscara, sí. Le dicen Cáscara desde esos tiempos. Martínez Mótola. Ah, Fernando Martínez Mótola. Sí, señor. Esa gente estaba ahí. Fundamentalmente eran matemáticos. De allí, de esa cuestión. Bueno, entonces se montan en eso, y entonces, ¿qué termina ocurriendo? Que terminan pervirtiendo la figura de las organizaciones no gubernamentales, porque los tipos montaban una ONG, se escondían detrás de las siglas de una ONG, recibían recursos públicos, nacionales e internacionales, a cuenta de ser una ONG, y cuando venían las elecciones, ¡pa!, somos partido, ¡pa!, vota por mí. Bueno, esa fue la gran estafa de Julio Borges, Enrique Capriles y Leopoldo López, que recibieron $60,000 por parte de PDVSA, que los agenció la mamá de Leopoldo López, siendo directiva de PDVSA, para la fundación de una ONG que después se convirtió en partido político. Pero eso tiene que ver, Daniel, eso tiene que ver también con una época en la que decir que uno tenía un partido político era una raya. Entonces, eso te lo estaba diciendo al principio. Claro, por ahí empecé. En los 90, el pretexto era para no quedar rayado, entonces tú montabas tu ONG, que era ONG partido. Mira, de hecho, Neomar, hay algunas antecedentes importantes en todo esto. Yo recuerdo que una de las principales situaciones que se vivió de ese tipo, que tuvo cierto éxito electoral efímero, se vivió con una gente que se agrupó en Baruta en contra de la gestión de la tía de Enrique Capriles, que fue la primera alcaldesa electa del municipio de Baruta, señora Gloria Capriles. Allí, por supuesto, cuando se crean los municipios, eso le convirtió el quehacer vecinal, le dio
otro nivel, porque ya tú no tenías que ir a quejarte frente a la casa del gobernador, que probablemente tú no habías votado por él, sino que tú, porque lo había nombrado el presidente, sino que tú ibas y le reclamabas al alcalde, y normalmente lo hacías a través del concejal que tú escogías. Entonces, el quehacer vecinal y además las juntas parroquiales, que fueron importantísimas para todo esto, eso generó como una ruptura con la vieja práctica política venezolana, porque ya la cosa se mudó a la calle de tu urbanización, a la calle de tu barrio, al callejón donde vives, a las escaleras de tu cerro. Allí, cuando ocurre eso, se empiezan a presentar a borbotones movimientos locales de reivindicación de temas como la basura, como el tema de la tala de los árboles, donde mientras más pequeño era el municipio y mientras más involucrada estaba la población de ese municipio con la historia de ese municipio, mayor era la participación. En el caso, eso fue en todo el país, pero en el caso de Caracas, las cosas más interesantes se vieron, fíjate, primero, allí en todo lo que fue, lo que se llamaba el municipio autónomo Sucre, El Hatillo, Baruta y luego en Chacao, donde hay asociaciones de vecinos históricas. En Chacao hay asociaciones de vecinos que son más antiguas que la creación del municipio. Entonces, bueno, en Vargas también, muchísimas. Bueno, en Vargas eran inclusive en Vargas o en Maracaibo, en Nueva Esparta, tenían un contenido regionalista muy fuerte que le daba mucho nivel, como fue, por ejemplo, la Sociedad Glorias a Vargas, que tuvo un gran nivel en su momento, o las sociedades de poetas y de artistas de Maracaibo, o de cantores en Margarita, o de escritores. Eso tenían una fuerza. Eso suena muy bien. Eso suena muy bien, eso es bueno. Pero en la cultura, lo que dice la canción, la cultura popular tiene amigos a montones, pero en ella se colean los zorros y camaleones. El problema hubo un movimiento exigiendo que la alcaldía de Baruta rindiera cuenta sobre el dinero que gastaba, que se mejorara el asfaltado, la cosa de la vialidad, lo que le correspondía, el tema de la seguridad, que estaba muy en boga entre el año 89 y el año 92. Y en el año 92, en esos años, surgió un movimiento de unos vecinos que se hicieron llamar Por Querer a Mi Ciudad. Tal cual. Y eso cogió candela, ¿yo? Mira, eso fue, bueno, esa gente, estaba el tema, además de la radio participativa, esa gente llamaba para todos los programas de radio. Mira, alcalde o concejal o diputado que iba para un programa de radio, eso lo que recibía era palo de los vecinos exigiendo mejoras. Todavía quedan grafitis de Por Querer a Mi Ciudad en algunos sectores del municipio Libertador. De ese movimiento Por Querer a Mi Ciudad, surge que era un movimiento, de repente por un partido, lanzan a el que era la figura fundamental de ese movimiento en Baruta, que era Ángel Enrique Zambrano. Por ahí no iban a lanzar a Andrés Caldera, alcalde de Libertador, en algún momento. No, lo que pasa es que la gente se confunde con el partido Por Querer a Mi Ciudad, con la campaña Un Cariño para Mi Ciudad, que hizo el gobierno de Caldera a través de la primera dama. Ok. Pero en ese momento lanzan a Ángel Enrique Zambrano, alcalde de Baruta, y contra todo pronóstico el tipo logra ganar. Le gana a la maquinaria copellana que controlaba el municipio, el municipio de Baruta y el estado Miranda. No, era Gloria Capriles. Era Gloria Capriles. Claro, era Gloria Capriles, que era la jefe histórica de los copellanos en Baruta. Sí. Y allí, además de eso, ahí había todos unos temas, porque acuérdate que allá había también, había habido una discusión por fraude. En el municipio, no, en Baruta. ¿Completo? ¿En Baruta? Claro, una acusación de fraude por, recuerdo que, oye, no recuerdo el nombre de el Vitar. Orlando el Vitar era el candidato que impugnó las elecciones y logró demostrar que hubo un fraude. Y luego repitieron las elecciones y por supuesto volvieron a hacer un fraude. Ya volvieron a robar. No, mentira. Eso no fue. Sí fue en Baruta. Para ver.
No fue en Baruta, eso fue en el municipio autónomo Sucre, eso fue Enrique Mendoza, tienes razón. Está claro, Lo que pasa es que acuérdate que eso era un solo municipio. Es un escándalo donde estaba incorporado el MAS, donde hubo una alianza sotoboche entre el MAS y fue el MAS y Acción Democrática, ¿no? El MAS, AD y COPEI pactaron, y esto la gente tiene que saber que el fraude electoral en Venezuela llegó en las carabelas, o quizás ya estaba con los caribes y con los aborígenes. Ya se robaban el concurso para quién era cacique y quién no era cacique. Pero Neomar, si aquí se robaron, ¿tú no sabías que aquí hubo un fraude electoral en la elección del Congreso Constituyente en 1811? Bueno, de eso vamos a hablar a la vuelta del corte. Ya venimos con más de así no va. Fraude centenario en Venezuela. Somos un fraude andante. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se... Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Te mencionaba, sí, tú sabes que cuando se coge el Congreso Constituyente del 1811, para que termina siendo el Congreso que declara la independencia de Venezuela. Hubo una acusación de fraude, nada más y nada menos, ahí a donde, En Vargas. en el litoral central. ¿Adivina dónde? En Carayaca. El fraude en Carayaca. Carayaca, donde por cierto estaba involucrado un ¿cómo se llama? Un sacerdote. No existían los partidos. No, lo que pasa es que bueno, depende de cómo tú lo veas. Existía el Partido Patriota ya, que era la Sociedad Patriótica. Era el de Páez. No vale, no. La Sociedad Patriótica, dices tú, la Sociedad Patriótica era un partido, era un bando, pues. Y de allí se vieron otras cosas. Pero el asunto ahí fue, si yo no recuerdo mal, allá era un sacerdote el que estaba involucrado en eso, que es raro. Y en medio de todo eso había una queja por la forma como se habían llevado los escrutinios ahí, todo aquello, etcétera, etcétera. O sea que el fraude electoral es una cosa que en Venezuela lamentablemente no nos hemos quitado encima. Ni hablarte de lo que fue, lo que ocurrió con el Mocho Hernández en su momento. Y si nos ponemos a revisar todo lo que ocurrió en Venezuela a lo interno de los partidos, en el periodo comprendido entre el 58 y el 98, bueno, hablar de democracia es sumamente difícil. Pero en el caso de las elecciones del año 89, Enrique Mendoza, ese noble ciudadano esclarecido, fue acusado de haberse robado las elecciones del municipio de Sucre y se las robó. Y no lo digo yo, lo digo el tribunal. En aquel entonces, yo creo que ya yo te lo he contado, Orlando Elvitar se dio cuenta de que había inconsistencias. Él era el candidato, Orlando Elvitar era el candidato a alcalde del municipio de Sucre por parte de Acción Democrática. El tipo se dio cuenta de que su partido a nivel regional había hecho un arreglo que él supuestamente no conocía, y si lo conocía igual lo denunció, donde COPEI
el MAS y Acción Democrática, el MAS de Teodoro, de ese santo varón, beatificado, virgen y mártir, apóstol y exégeta, bueno, y evangelista. Esos tres partidos arreglaron. Sí. Esos tres pajaritos, esos tres partidos arreglaron que en el Estado Miranda, el jefe copero era Eduardo Fernández. Y el de Acción Democrática era un niño, un querubín llamado Luis Alfarucero. Alfarucero, exacto. Entonces, ¿qué arreglaron ellos? Que en el Estado Miranda, ellos arreglaron que cuando, acuérdense que antes las elecciones, los miembros de mesa, no eran puestos por los partidos en función del método de Hond. Entonces el partido más votado tenía en esa mesa, en las elecciones anteriores, tenía el derecho a tener el presidente de la mesa. Entonces así era que se repartían las cosas. ¿Qué terminó ocurriendo? Terminó ocurriendo que el arreglo fue que al momento de armar las cajas, antes de abrir el escrutinio, antes de que la gente fuese a votar, ellos agarraban 50 tarjetones. Y en esos 50 tarjetones metían el voto a gobernador para la tarjeta blanca, el voto a la alcaldía para la tarjeta verde y el voto al consejo municipal para la tarjeta naranja del MAS. Un voto cruzado pero inducido, pues. Ese era el arreglo. Ellos hicieron eso. ¿Y por qué lo hizo de esa manera Acción Democrática? Porque Acción Democrática temía que su candidato Luis Raidán a la gobernación de Miranda no estaba también en los números. Lo querían impulsar por allí. Y Copey sentía que en algunos municipios no estaba tan arriba como Acción Democrática. Y el MAS, que era un partido clientelar que medraba de los municipios, sobre todo, lo que quería era sus concejales, porque ayer no tenía dirigentes. Porque ellos estaban comenzando, pues ellos estaban haciendo... No, comenzando no, ellos venían robando desde hace 15 años, fíjate eso. No, pero en el tema regional, ellos estaban... No, chicos, yo venía, acuérdate que aquí se escogían concejales desde hace rato ya. Ellos tenían andanza, Tablante fue concejal por Aragua hace años, hace muchos años. No sé si fue concejal, yo lo conocí como diputado, pero en todo caso, él era de la banda de los chaqueteros del Congreso. Los chaqueteros. ¿Sabes? Sí, claro, la banda de los chaqueteros del Congreso era una banda de delincuentes de la política que hacían vida en el partido MAS y que se identificaban porque todos usaban chaquetas de cuero. O sea, usaban corbata, pero en vez de usar palto, se ponían unas chaquetas de cuero. Estuvo de moda en los 80, 90. Pero ellos eran los chaqueteros del Congreso. Ahí estaba ese delincuente, ¿cómo es? Tablante. Tablante estaba mal de salud, ¿oíste? Creo que estaba hospitalizado. No sé si ya salió. Tenía coronavirus en España, estaba mal. Sí, yo supe. Estaba el delincuente de Tablante, estaba el delincuente de Orlando Fernández Medina. Bueno, eso es una lácara, ¿no? Allí estaba... Walter Márquez, ¿no? No, Walter Márquez no era de los chaqueteros, o sea, no tenía ese look, aunque actuaba con ellos. Allí estaba Enrique Ochoa Antich, claro. Era otro de esa banda. Y había otros personajes ahí menores, todos haciendo de la suya. Ahí le llamaban los chaqueteros, ¿me entiendes? Los chaqueteros del Congreso, porque ese era el look que ellos usaban, esa era la banda. Al final, Orlando Elvitar se da cuenta de que había una inconsistencia numérica que lo hacía ganador y él impugna y le dan la razón y termina yendo a tribunales y el tribunal decide que había que repetir las elecciones en las mesas donde se había demostrado que había esa inconsistencia numérica. Pero el tribunal, en uno de esos arreglos de partido, porque los partidos dijeron, si nosotros dejamos que este tipo gane este juicio, se nos cae la elección entera. Claro. Entonces, repitieron las elecciones, pero no dejaron sin efecto, que tenían que hacerlo, tenían que dejar sin efecto la proclamación de Enrique Mendoza como alcalde. ¿Qué ocurrió? Que bueno, que por los mecanismos clientelares normales que han existido en Venezuela, el que tiene el poder tiene la nómina y el que tiene más saliva traga más harina. Entonces, por supuesto, ya no era una elección entre dos candidatos y contra uno impugnado, sino era una elección entre el alcalde y un tipo que
había demostrado que el alcalde era ilegítimo porque había robado. Al final terminó ganando Enrique Mendoza en esas mesas y, por supuesto, Orlando Vital, yo creo que hasta se retiró de la política de la rabieta que agarró. Sí, sí. Que por cierto también me contó el abogado de Orlando Vital, que es el doctor Víctor Bolívar, que él fue quien logró demostrar ese fraude. Que Alfaro Cero lo llamó y le dijo: compañero, tremendo problema que nos ha causado usted. Déjelo así. Deje eso así. Tremendo problema que nos ha causado usted, compañero. Eso es así. Entonces, nosotros caímos en todo esto porque tú me decías que había una cosa que se llamaba el foro cívico. Vamos a ir al corte y al regreso. La capacidad que tienes tú de yo tener una expresión y de tú hacer historia de Venezuela sobre la expresión que yo estoy sacando a la luz. O sea, increíble. Fue increíble. Bueno, compañero, vamos a ir al corte y al regreso usted nos cuenta quiénes son esos personajes que se esconden detrás de esa organización de la sociedad civil llamada Foro Cívico antes que se convierta en partido. Vamos al corte y ya veremos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. A tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Yo refería al principio de este programa una reunión efectuada ayer en el Palacio de Miraflores entre una organización denominada el Foro Cívico y unos representantes del régimen, de la tiranía de Maduro. Representantes como, por ejemplo, Silvia Flores, Jorge Rodríguez, el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo quiero leerles una pequeña reseña, que es la nota del Nacional, después de la reunión de estos representantes, que repito, son, dicen ellos, representantes de distintos sectores de la sociedad civil venezolana y pues varios de los indiciados del régimen de Maduro, ¿no? La señora Mariela Ramírez, que es la presidenta o la coordinadora o quien encabeza el Foro Cívico, dice lo siguiente: se fijó una agenda en la que se estableció que para esta semana se conformen equipos de trabajo con el objetivo de avanzar en la construcción de soluciones y en la intermediación e interlocución política con todos los actores políticos nacionales. Nuestra presencia en este espacio es justamente para bajar los costos políticos de la construcción de acuerdos en Venezuela y llamar a todo el espectro político venezolano a que tenga responsabilidad. Usted me pregunta, ¿qué significa toda esta perorata? Yo no comprendo nada. Bueno, sí comprendo, nada. Nada, es la nada. Pero bueno, como aquí hay gente que es especialista en darle la vuelta al toro, ¿no? Tirarle la media Verónica, tirarle y nada, y el toro embiste y va, y ellos le tiran la vuelta, nunca sacan la banderilla, mucho menos van a sacar la espadilla, ¿no? Pero este tipo de cosas
Por ejemplo, dice, o continúa la señora Ramírez, es un camino largo y empinado, pero estamos dispuestos a transitarlo con responsabilidad y compromiso. Ellos son varios, yo los voy a nombrar porque es importante que la gente conozca. Por ejemplo, está un señor que yo lo he visto, que él es del Observatorio Electoral Venezolano, se llama Luis Lander, un sindicalista que también es conocido, que es el señor Pablo Zambrano, el presidente de una organización llamada Unión Vecinal, que se llama William Requejo, la directora de la organización Voto Joven, esta organización que fue tan famosa en la época en la que Capriles fue candidato. Esta era la organización que buscaba muchachos en todo el país para organizar a los electores en la elección aquella de Capriles contra Chávez y después contra Maduro. Wanda Cedeño se llama ella. El integrante de Monitor Salud, Mauro Zambrano, que es el hijo de Pablo Zambrano, o sea, es lo mismo. Y el académico Juan Luis Sosa. Y la profesora universitaria, que esta es entiendo, la líder de la FAPUP, creo, de hace muchos años, Keta Stefani. Pero, mira, aunque sí. Aguántate. Y Mariela Ramírez, que la acabo de nombrar. ¿Tú sabes qué es lo que yo veo de esto? Bueno, que efectivamente aquí ya están todas las cosas dadas por sentado para que el país se siga repartiendo. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que yo entiendo es que en medio del reparto del TSJ, hasta el foro cívico le van a tocar magistrados. ¿Y qué es el foro cívico? El foro cívico es un agente, para explicarle en dos platos a las personas que escuchan este espacio, el foro cívico es un agente que básicamente dice que Maduro es malo, pero no es tan malo. Y que Maduro es comunista, pero no es tan comunista. Que Maduro es tirano, pero realmente no es tan tirano. Puede que sea un No, en realidad lo que ellos dicen, Maduro es un tirano, ¿y qué? No, Daniel, porque si tú asumes que alguien es un tirano, tú no te vas a sentar a no, ellos están asumiendo su carácter de falsarios y prostibularios convenientes construidos por ese. Es que esto es una caída de máscara, esto es un paso más. Fíjate tú que es interesante. Esta es una gente que dice, Daniel, para que nos comprendamos, porque vamos a entender. Esto es una gente que dice, o sea, ¿cuál es el planteamiento del tal foro cívico? El planteamiento del tal foro cívico es que en Venezuela las cosas están mal porque no conversamos. Porque porque entre lo que se llama chavismo, que no es una organización política, sino que es algo delictual, y lo que comprende todo el antichavismo, que se supone ahí hay, hasta de voluntad popular, hasta gente como yo, que somos de la derecha ultramontana, el problema de nosotros es que nosotros no hemos conseguido un café lo suficientemente bueno como para colarlo y sentarnos en una mesa redonda con una pasta seca que sea suficientemente fresca, que no esté rancia, porque una pasta seca rancia es lo peor que hay, y lograr en esa mesa, en encuentros paulatinos de 2-3 horas, ponernos de acuerdo sobre un país que tenga una visión común. Eso me gusta esa definición. Esa es política de pasta seca y falta café. Pasta seca. No, política de pasta seca. Pero Neomar, mira, yo creo que es importante que se identifique lo siguiente. En primer lugar, hay que partir de las definiciones, porque es que sin definiciones no se llega a ninguna parte, y por eso es que estamos donde estamos. El asunto es que sí, en la política el diálogo es necesario, para eso existen los parlamentos y por eso que se llama parlamento. En la política es necesario que haya conversaciones entre los distintos factores y además es normal que en la política hayan arreglos, muchas veces elegantes, muchas veces poco elegantes. Eso está claro, pero el problema es que en Venezuela no hay política. En Venezuela no hay política, porque lo que esta gente está haciendo es reconociendo al chavismo como una organización política cuando el chavismo lo que es una organización del crimen transnacional. O sea, ellos se van a sentar y le van a decir al chavismo que saque a la fuerza de Gentil Duarte de Apure. Ellos se van a sentar con Nicolás Maduro en Miraflores a decirle que saque el ELN del Arco Minero. Ellos se van a sentar con Nicolás Maduro en Miraflores a decirle que saque a combatientes del Hezbollah que controlan la mina de las Cristinas en el Arco Minero. O sea, todas esas cosas, ellos no lo van a discutir. ¿Qué van a hacer ellos? A poner la mano para que le den y para proteger las parcelitas que tiene. Esa señora Keta Stefani, esa es una chula vividora de la universidad. Por cierto, asociada desde siempre a las facciones universitarias del delincuente de Stalin González. Defensora radial de Stalin González. Entonces ya tú me dices que está la gente de Voto Joven, que es una organización del caprilismo. Y está Keta Stefani, que es representante de Stalin González. Me dices que hay un académico. ¿Tú me puedes decir, por favor,
¿Cómo se llama el académico? Primera vez que lo escucho. Vamos a anotarlo. Será el profesor Juan Luis Sosa. Yo el único Sosa que conozco es a Sosa Curva. Juan Luis Sosa. No, yo conozco a muchos Sosa de nivel irrespetable. Claro, el apellido Sosa no es un apellido de prosapia. Aquí Carlota Sosa es una de las mejores actrices venezolanas. sí. Bueno, Juan Carlos Sosa Purua, que es quizá el peleón más interesante de su clase. Tienes a Sammy Sosa, que se hizo Sammy Sosa, pelotero. un tratamiento increíble, mejor que el de Michael Jackson. Julio Sosa Rodríguez, que fue ministro de Economía. Hugo Sosa, que fue novio de María Gabriela Chávez. Arturo Sosa, que es Abascal, que es el actual general Familia de de los... Santiago Abascal, el de Vox, ¿no? Pero creo que sí es familia de los otros Sosa que estoy nombrando, El otro Sosa sí. me parece, ¿no? Inclusive, bueno, sí, esa gente es familia, creo yo, ¿no? En todo caso, Me quedo con Sammy Sosa, era bueno. este es Juan Luis Sosa, que tú dices que es académico. Yo quisiera saber de qué área de la académica es él, porque yo me disculpa, yo jamás lo he escuchado. Si es un académico, muy seguramente tendrá una cátedra muy respetada y reconocida a nivel internacional, con distintas publicaciones en revistas arbitradas y con varios libros de obligatoria revisión por parte de los profesionales del área en la que él está. Disculpa, Daniel, porque aquí está otro amigo tuyo, Ricardo Cusano, también está en el combo. Ah, no. O sea, imagínate tú, Ricardo Cubano es él. Ricardo Cubano, aliado de los castristas, porque él es el depositario de la concesión para la administración del Hotel El Conde, donde el G2 cubano y el castrismo se instaló desde el año 2000 en adelante. Han salido. O sea, él es el conserje de los cubanos instaurados en el centro de Caracas. Allí cruzando, aquí en El Conde, cruzando la casilla, Sí, la Casa Amarilla. Ese caballero fue hasta hace un año presidente de Fede Cámara. Presidente Fede Crápulas. Que otro Jefe de Crápulas. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Y está un personaje, déjame decirte, que me duele mucho y además lo he discutido con círculos, algunos otros círculos de amigos y tal, que no comprenden qué hace ahí, que es el señor Feliciano Reina, que Feliciano Reina ha hecho una labor Feliciano Reina hace una labor en Acción Solidaria, que es todo el tema de la lucha por los pacientes de enfermedades crónicas, como el VIH, ¿no? Y no se sabe. Feliciano Reina está ahí. Bueno, que él está allí porque le dijeron muy seguramente que las cosas que le van a resolver el problema si él se sienta ahí. Uh-huh. Y entonces lo llevan y se sientan ahí, les hacen 50 promesas y ya dentro de 3 meses, sin ninguna credibilidad y con toda la moral por el piso, que no la va a recuperar jamás, su imagen, porque después que tú tocas a Maduro, la mano se te seca. Entonces él va a venir a estar dando explicaciones y nadie le va a creer. ¿Qué es el problema? Ese es el asunto. A esta Queta Estefani, es una pobre señora que eso no le presta atención. Bueno, yo creo que ni el espejo le está parando ya a esa pobre doña. A este Juan Luis Sosa voy a investigar porque de repente estamos conociendo a un próximo premio Nobel de algún área y caramba, yo no lo conocía porque si lo presentan como académico. Mira, Daniel, el problema ¿Será que es académico de la lengua? puede ser de la Real. Hay que buscar de qué academia forma parte él, porque también eso es importante. Porque si el señor forma parte de alguna de las academias establecidas en Venezuela, ya esto sí sería una cosa para coger palco. Ya va, espérate, aguántate, pon primera. Está el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo. ¿Ah, sí? El presidente de la Academia Nacional de Medicina. Ah, bueno, ahí está, pues. Bueno. Ahí la tiene. ¿Qué quiere que te diga? Claro. El señor, ¿cómo se llama él? ¿Cuál? ¿El de la Academia de Medicina? ¿El de la Academia de Medicina? Enrique López Loyo. Enrique, los voy a anotar a todos aquí en el libro del olvido. No, mira, el caso aquí es muy sencillo para no López Loyo. Ese señor Enrique López Loyo, él va a ir a pedir la libertad de los médicos que están presos por estar y que conspirando, porque hay varios médicos presos. Por cierto, esta gente de este foro cívico, por casualidad, sabrán que hay una ONG cuyos directivos se encuentran presos, una ONG llamada Fundarredes, que tiene años denunciando la presencia de grupos irregulares en el territorio venezolano. Hablaron sobre eso con Maduro. No es del foro cívico, no es del foro cívico. No es del foro, yo no estoy diciendo que sea el foro cívico, hermano. Yo lo que estoy diciendo es que si ellos, bueno, pero permíteme, si ellos están
formando parte de organizaciones no gubernamentales y tal, están preñados de buenas intenciones y fueron allá con las mejores intenciones, porque hablando se entiende la gente, dame mi café, dame mi pasta seca. Pero ¿por qué no hablaron del señor de la gente de Fundarredes? Que por ahí escuché que su familia está pidiendo que sean por fin liberados, porque al final entonces lo que queda es la familia pidiendo por ellos. Total. ¿Dónde está? ¿Por qué no invitan a Miraflores? Eso sí a mí me gustaría. Eso sí yo les perdonaría que fuesen a Miraflores, porque es que con quien tienen que hablar es con el carcelero. Que reciban a los familiares de los presos políticos, ¿vale? Fíjate, te voy a explicar en un 2x3 por qué este tipo de organizaciones y qué es lo que persiguen. En un régimen como el venezolano, en el que obviamente la oposición político-partidista está arrasada, en parte porque no sirve para nada y en parte porque esto es una tiranía, esto no es una democracia. Y una tiranía no va a dejar en pie a un movimiento político organizado que le amenace realmente. De manera que estamos frente a lo que es normal dentro de una tiranía. Van a surgir siempre, esto es una receta, tú lo vas a ver en cualquier tipo de regímenes de esto. Organizaciones satélites del poder central que se van a enmascarar bajo el tema de que ellos son la vía intermedia, de que ellos no son oposición por oposición. De que ellos no son partidos, de que ellos están por encima, inclusive moralmente. Exacto. Entonces ellos pueden y ellos tienen que dirigir. Esa es la política, eso es lo que llevó. Mira, esa estrategia, esa política fue la que llevó a ilustres delincuentes de la política venezolana a tener palestra y a tener posición. Por ejemplo, Chuo Torrealba. Bueno, ya va, espérate. Elías Santana. Espérate. Esta gente del grupo La Colina. Del grupo los apoyos del Foro Cívico. Creo que es parte del Foro Cívico. Pero entonces, qué bueno. Si está Chuo Torrealba, entonces ya sabemos que ese foro no es el Foro Cívico, sino el Foro Cínico. Porque hay que tener cinismo. Yo no entiendo. La cara de tabla de Chuo Torrealba da para construir 50 puertas de Algarrobo. O Apamate. O sea, tú agarras la cara de tabla de Chuo Torrealba, la vas rebanando y te salen 50 puertas por lo mínimo. Te sale la pequeña casa de la pradera, te sale. Con esa cara de tabla. La casa aquella que soplaban los ositos. Pana, este tipo... Pero si la desgracia que se está viviendo dentro de la oposición falsaria y prostibularia, Chuo Torrealba formó parte. Y él ahora habla como si él no fue... El consejo de sabio en las alturas. No, y con una superioridad moral. Chuo Torrealba escapó de su amigo Gomorra virgen. Es impresionante. El único. Virgen y sin quemarse. Sí. No, porque nosotros. Pero ese es el foro cínico, El planteamiento concreto de los señores del foro cívico o cínico, valga usted ver cómo le pone de nombre, es que la mesa de México, la mesa de diálogo, hay que ampliarla. Ese es el planteamiento de moda. Que el México, fíjate, este es un planteamiento de cafecito y pasta seca. Es que el problema en México no es que tú tienes sentado unos farsantes, no es que tú tienes sentado un régimen criminal, no, es que no hay suficiente farsante y no hay suficiente representante del régimen criminal, hay que ampliarlo. Entonces, dennos a nosotros 3 bancas. Bueno, aquí estoy leyendo, y por ahí va, que Juan Luis Sosa es abogado y que forma parte de un movimiento que se hace llamar Movimiento por la Democracia. Habría que ver los estatutos de ese movimiento para ver si existe, si está registrado, cuántas personas son y quién lo financia. Exacto. Y el señor dice que él está interesado en participar en el proceso de designación de magistrado del Tribunal Supremo. Es decir, a los tipos, fíjate su frase. Tiene un eslogan. Escucha esta frase, Neomar Hernández. A ver. El tipo dijo en febrero de este año, para que haya los Picón y los Márquez en el nuevo Tribunal Supremo hay que participar. Porque que haya los Picón. ¿Cómo te quedó el ojo? O sea, ellos están buscando a un pájaro picón y a un Enrique Márquez, a unos clones de ellos para ponerlos en el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Tú estás viendo cuál es el nivel de estos tipos? O sea, que el señor Sosa quiere revivir el experimento de la oveja Dolly. Él es el clonador. Yo creo. Aquí estoy leyendo, y por supuesto, ¿dónde declara el señor? Por supuesto, en el único partido, en el último partido de Teodoro Pekov, tal cual. Chévere. Allí, entonces dicen, porque aquí lo que hacen es recoger declaraciones y nunca hacen la pregunta, ¿cuál es ese movimiento? ¿Dónde están sus estatutos? ¿Quiénes forman parte de ese movimiento? ¿Quiénes son los directivos?
¿Cuándo hicieron su última reunión? ¿Cuándo hicieron su último congreso? ¿Quiénes lo integran? ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes lo financian? Eso nunca se pregunta en Venezuela. Integrante del Movimiento por la Democracia opina que participar en el proceso de designación de magistrados del Tribunal Supremo que adelanta la Asamblea Nacional que controla el PSUV no es reconocer algún factor político. No. Pero Daniel, fue el que inventó la frase participar no es reconocer? ¿No fue Chugo? No, fue Ramos Alú. Bueno, doblándose y no partiéndose, pero envejeciendo a ritmo acelerado. Mamá plancha, Ramos Alú. Vamos al corte ya. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCS 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Entonces aquí uno te se regalo pregunta... te regalo un magistrado, así como te regalo el corazón. Aquí dice el señor que... Es el señor Sosa, que no es Sosa puro, cuidado. El señor Sosa, bueno, fíjate aquí. Sosa, de 46 años, se ha desenvuelto en áreas del derecho administrativo y constitucional con una maestría en Ruprecht Universität Heidelberg, de Alemania. ¡Wow! Mira. O sea que lo voy a llamar y le voy a hacer preguntas en alemán. Claro, a ver si te la responden, porque capaz en alemán sí te la responden. Herr Sosa, bitte. Enfatiza que el abandono de los espacios democráticos, imagínate tú, el abandono de los espacios democráticos. Oye, ¿tú sabes lo que es irte a estudiar a Heidelberg para decirse, pasarte ese chorro de baba? Ay, no. Al que han apostado algunos sectores de la oposición, lejos de diluir la crisis, la ha exacerbado, porque la coalición dominante, imagínate, ay, mira su nombre. Eso te lo enseñan en Heidelberg. Este es magdalenista. La coalición dominante. Imagínate. La coalición dominante. Caramba. Este viene con la cantaleta de Magdaleno que si la coalición dominante, donde está la coalición dominante, donde está Gentil Duarte, el ELN, el Tribunal, el cartel de los sotes, el cartel de los soles. Esa es la coalición. Y donde está todo estos bichos pedidos por la justicia internacional. No, ese es Magdalena, ese es el Magdalena. Aquí dice que el señor es egresado de la UCB, ven qué raro, y que dejó la administración. Egresado de la UCB también. Sí, por eso lo digo. Pero nosotros nos arreglamos en el camino. No, es que el que egresó de la UCB y no está en la pomada es porque no aprendió. Exacto. Dejó la administración pública en 2008. Caray. Ajá. Y el señor, por supuesto, habla más de Guaidó, bastaba, ¿no? Claro. Y habla de una transición constitucional. Es que de verdad, no, yo lo voy a seguir leyendo. No, ya está bueno, vale. Ya está bueno, vale. Duelen los oídos, duelen los ojos, duelen yo no puedo con esto. Duelen las sienes también, ya está Vamos, antes de irnos, déjame echar una revisadita aquí. Ya está bueno, no revises. No, un momentico. Mira, aquí dice Reina Guatache, dice, cállate, Neomar, deja hablar a Daniel. Reina me están mandando... Una señora que está conmigo, el danielismo duro.
Café y pasta seca pide en Naica Díaz. Saludos a Tamaris Salazar, a Tamaris López, a Nelson Salazar. Saludos a Félix Guedes, a Leonardo Rivas, al señor Nava, Soraya Reyes, a Jorge Castro, a Guy Albert Flores, que nos saluda desde Santiago de Chile. Luis Pérez se pregunta qué será de la vida de Huguito, de las hermanitas de Huguito y de todas las descendencias del Mortadelo. ¿Están en Canadá? ¿Están en Francia? ¿O dónde? ¿Ah? Hay unos que no están en Canadá, sino que están en Canao, pero no, Huguito no creo. Bueno, Osvaldo Lugo dice que son puras carápulas los que conforman el fulano foro cívico. Foro cínico. Foro cínico. Y Antonio Fuentes los bautiza con la fuente de su sabiduría y dice, todos son la pandilla de Chulo Torreal. Llévatelo. Nos vamos por hoy, gracias a toda esta amable audiencia que hoy me ha abandonado, ¿no? Y se ha decantado. No te ha abandonado nadie, no te ha abandonado, no seas ridículo. Se han ido por el camino del extremismo. No vengas más, no vengas más, pues, no vengas más. Ese camino extremista. No vengas más, pues. La trampa del radicalismo que tú hoy tienes que ser más radical que ayer, pero menos que mañana. No vengas más, chicos, si te molesta, no vuelvas. Y punto. Mañana, deja estar armando show. Tú estás haciendo esto para justificar que yo mañana no estoy para hacer un espectáculo. Yo mañana pero si eres pajudo, yo ese seguido. Esto se trata del marketing, de la intriga, la puesta en el centro. Que si te vengas más, tenías que molestarte y decirte, yo esto no lo voy a tolerar. Basta ya, tú cortabas el Zoom, yo me quedaba aquí solo eso, claro, mañana. Y entonces mañana yo aparecía 400,000 vistas. Claro, mañana, exacto, aparecía yo aquí solo, llorando tu ausencia, y tú reaparecías el viernes. Oye, pero es que el problema, compañero, es que falta aquí, no falta criterio, aquí, usted no tiene aquí, caramba. Gracias. Hasta el viernes yo, hasta mañana Daniel. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCN 750 AM.